unidad 24, que es la unidad de condominio. Y este ya es un concepto, creo yo, familiar ya para muchos, para todos me animo a decir, ¿verdad? Algo que ya estudiamos en romano. Y el concepto es el siguiente. El condominio es un supuesto de comunidad de derechos reales. Esta se produce, dice, por la existencia de una pluralidad de sujetos titulares de un derecho igual sobre la misma cosa, cuando el derecho real respecto del cual se establece tal comunidad tiene el carácter de exclusividad. O sea, cuando José Pablo, Karen, Joana y yo somos dueños de un terreno, lo que existe es condominio. Exacto, cuando dos o más personas tienen el dominio sobre una sola cosa, sobre la misma cosa, estamos hablando de condominio. Exacto. Se define entonces al condominio, en este caso dice, de pluralidad, por eso hablamos de más de un propietario, de pluralidad de sujetos con derecho a la propiedad sobre una misma cosa. Eso es a lo que se denomina condominio. Es copropiedad o comunidad indistintamente. Se asume normalmente su carácter transitorio, siendo considerado un derecho real autónomo por algunos tratadistas como Lafayette, para quien el condominio se aleja del tipo de propiedad individual para constituir una categoría distinta que en que el derecho sobre la cosa incumbiría siempre a titulares reunidos, porque es más de uno, pues, sin perjuicio del que cada uno tendría, no sobre cierta parte indivisa o parte ideal, así como una calidad específica de estos, el derecho real de condominio. O sea, no es que cuando yo soy condómino de una propiedad de 12 por 30 con Karen, con Giovanni y con José Pablo, Joana es la dueña de una partecita, José Pablo es el dueño de una partecita y yo de otra partecita con Karen. No es así. En realidad todos somos dueños de la misma cosa. Todos ejercemos derecho sobre esa misma cosa, ¿verdad? Eso es condominio. Son caracteres generales del condominio. Hablamos pues de una copropiedad, más de un propietario. La titularidad plural o pluralidad de sujetos. Eso nosotros estudiamos esto en derecho romano, ¿verdad? Cuando hablábamos de la unidad de objeto y pluralidad de sujetos, hablábamos de un condominio, ¿verdad? Y es lo mismo que está mencionando acá. Ese es un carácter. La titularidad plural o pluralidad de sujetos. La existencia de más de un sujeto titular del derecho, o sea, varias personas, que es esencial en el condominio, que pueden tratarse de personas físicas o jurídicas. Recordemos que una persona jurídica también puede ejercer naturalmente un derecho de propiedad. O sea, AJ Bierzi es dueña de muchas cosas, al igual que también José Pablo Torres es dueño de muchas cosas. Ese es el primer carácter, la titularidad plural o la pluralidad de sujetos. El segundo carácter es la unidad de objeto. Porque claro, esta pluralidad de sujetos ejercen derecho de propiedad sobre un objeto común. Siempre se trata de cosas. ¿Por qué hablamos de cosas? ¿Cuál es el concepto de cosas? ¿Qué cosas? Es un objeto tangible susceptible de tener valor. Eso es cosa. Y si se trata de más de una, por ejemplo, varias propiedades o parcelas de inmuebles son tratadas como una unidad recayendo el derecho sobre la totalidad de cada una de ellas. O sea, yo tengo, por decirle, 5 hectáreas que está dividido en 20 parcelas y eso es propiedad de 3 personas distintas. Esas 3 personas constituyen la pluralidad de sujetos. Y esas 5 hectáreas, por más que estén loteadas en 12, en 15, en 10 parcelas, constituye la unidad de objeto. Y el tercer carácter
es la titularidad en cuota o partes indivisas. El derecho de propiedad pertenece a varias personas por una parte indivisa, como indica Salvat. El derecho de propiedad se encuentra aquí fraccionado entre los diversos copropietarios, correspondiéndole a cada uno de ellos en la medida de la cuota parte que le pertenece. Un medio, un tercio, etcétera. O sea, si vamos allá a comprar un terreno, José Pablo, Karen y yo, y el terreno sale 1.000 millones de guaraníes, y José Pablo pone 400 millones, yo pongo 50 millones y Karen pone 550 millones. Naturalmente, Karen va a ser la propietaria de una mayor proporción o en mayor proporción de esa propiedad. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y luego le sigue José Pablo y luego le sigo yo, que va a tener una parte mucho más pequeña. Entonces, pero igualmente, yo ejerzo la titularidad por la cuota parte que me corresponde. Por esos 100 millones que yo puse, que representa el 10% del valor de esa propiedad. Pero sigo siendo copropietario, ¿verdad? Sigo siendo condómino. Eh, Es posible definir al condominio como el derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa, sobre una cosa mueble o inmueble. Entonces, cuando hablamos nosotros de condominio, el condominio puede pesar o puede regir sobre una cosa mueble o sobre una cosa inmueble también. Ahí. Ahora, vamos y siguiendo porque estamos todavía en la parte conceptual. Vamos a ver un poco las nociones, ¿verdad? En un sentido romanista y germánico. Si bien nosotros no estudiamos el derecho romano a fondo, le dimos una pincelada realmente. El imperio romano de Occidente cuando cae en, 1400, en el 400, ¿verdad que? En el 453, en el 476 después de Cristo, cuando cae el imperio romano de Occidente, se convierte en el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿verdad? Entonces hay como una especie de... Existía un imperio todavía, pero estaba más que nada, ¿cómo puedo decir? Estaba más que nada siendo ejercido por los alemanes, por el imperio alemán, ¿verdad? Por los germanos. En el derecho romano, el dominio era exclusivo, lo que vedaba la concurrencia de titularidades. O sea, en el derecho romano inicialmente no existía lo que hoy conocemos como condominio. Una cosa era propiedad de una persona. No era concebible la idea en el derecho romano antiguo que más de una persona sea propietaria de una sola cosa, dando origen a la propiedad por cuotas o partes indivisas. El condominio, el condominio romano era una expresión de la propiedad individual por la que, por la que frente a las muy restringidas facultades otorgadas a los comuneros sobre la cosa común, se alzaban las amplias posibilidades de disposición que gozaban respecto a la parte indivisa, cuota ideal o abstracta del derecho de propiedades. En cambio, en el derecho germánico existe un estado de comunidad genérico denominado propiedad en mano común, acá sí ya existe, que no constituye una expresión de la propiedad individual como nuestro condominio, sino que de la propiedad colectiva, en algunos casos familiar. No se da aquí el fraccionamiento del derecho de propiedad en cuotas ideales o abstractas, de las cuales se puede disponer libremente, ya que los comuneros tienen participaciones en la propiedad. Pero en estas participaciones no pueden expresarse siempre cuantitativamente.
en cuotas. Según Hedemann, dice, de estas circunstancias se derivan los siguientes efectos. Nadie puede disponer libremente de su parte. Nadie puede exigir libremente la división. La administración es común. No existe el régimen del sistema de mayorías y es necesaria la unanimidad para cualquier supuesto. En este caso, los acreedores individuales de los comuneros es por el saldo líquido que pudiera corresponderle al deudor periódicamente, o en la liquidación final cuando se produzca la disolución de la comunidad por las causas legales. Pero vamos a tratar de volver a la noción para tratar de cerrar y construir la idea, ¿verdad? Lo primero que vimos en cuanto al derecho romano, cuando hablábamos de dominio, de copropiedad, ¿verdad? El dominio era exclusivo, ¿verdad? No había esa figura de concurrencia de titulares sobre una misma cosa. Entonces, esto lo que daba esta posición jurídica romana le daba origen a la propiedad por cuotas o partes indivisas. O sea, en Roma, literalmente hablando, cuando existía, por decirles, un fundo, ¿verdad? Y había varias personas que eran propietarias del fondo. ¿Qué hacía? A cada persona se le daba una cuota de ese fondo, una parte de ese fondo, y esa cuota era indivisa. O sea, literalmente hacían una división de ese fondo y cada parte una persona era propietaria de cada parte de ese fondo. Era dueño de su cuota, exactamente. O sea, si ese fondo estaba dividido o era de 10 dueños, entonces cada dueño tenía una cuota de ese fondo, una parte de ese fondo. Eso no ocurría en el derecho germánico, ¿verdad? Es diferente, porque ahí sí existía la propiedad en mano común, ¿verdad? Esa no es una expresión de propiedad individual, ¿verdad? Eh, no es una expresión de pluralidad de sujetos con una unidad de objeto, sino que son propiedades colectivas, ¿verdad? Acá no es que se fracciona el derecho como en el derecho romano, en cuotas ideales, ¿verdad? Sino que hay una participación que tienen los dueños comunes en esta propiedad, ¿verdad? Pero hay muchas veces, o existen muchas veces, en que esta participación no se puede expresar cuantitativamente en un tercio, un quinto, dos cuartos, tres cuartos. No puede expresarse de esa manera. Entonces, por eso es que en el derecho germánico se da esta concepción jurídica que dice que uno no puede disponer libremente de su parte, porque no hay pues una cuota exclusiva que sea tuya en el derecho germánico. O sea, vamos al ejemplo para tratar de aclarar, ¿verdad? Si yo voy a la casa que está en Fernando de la Mora, en la que estamos habitando ahora, ¿verdad? Si yo voy según la concepción romana, a dividirla con Karen, entonces lo que vamos a establecer es que Karen va a ser la dueña de una parte, de una cuota de esta casa, y yo voy a ser el dueño de otra cuota de esta casa. Y Karen puede disponer de su cuota y yo puedo disponer de mi cuota, porque ella no es dueña de todo, ella es dueña de una parte de ese todo y su vaso es dueño de la otra parte de ese todo. Esa es la concepción romana en el derecho antiguo cuando hablamos de copropiedad. Karen tiene su cuota, su vaso tiene su cuota. Ambas cuotas conforman el todo. Cada uno puede hacer lo que quiera con su propiedad, porque es su cuota. En el derecho germánico no ocurre eso. En el derecho germánico lo que hay es, lo que existe es una participación comunitaria, por así decir, ¿verdad? En cuanto al derecho el ejercicio de la propiedad. O sea, bajo la figura del derecho germánico, no es que Karen tiene una cuota y su vaso tiene una cuota, sino que los dos
somos propietarios de ese fondo. Punto. A partir de esa concepción de que los dos somos propietarios de ese fondo, es que podemos decir que nadie puede disponer libremente de su parte. No se puede. Ambos somos responsables por el todo. Yo no puedo exigir libremente la división. Tiene que haber acuerdo entre las partes, pero libremente yo no puedo, porque no hay ninguna parte que sea mía. Yo soy dueño del todo junto contigo. La administración de esa cosa es común, ¿verdad? No existe ese régimen de sistema de mayorías en el que yo digo, no, yo tengo la mayor parte y yo voy a hacer o yo decido acá. No, todos tienen poder de decisión, todos tienen igual poder de decisión, aunque no seas el dueño mayoritario de la cosa. No importa la cantidad de cuota o la participación que tengas en la propiedad de esa cosa o de ese condominio, todos tenemos los mismos derechos. O todos tenemos la misma representatividad en el ejercicio del derecho. Entonces, hasta ahí me siguieron. Se comprendió la diferencia, se comprendió, porque esto es muy importante entender en cuanto al condominio. Bueno, primero que nada, los caracteres. La pluralidad de sujetos es el primer carácter, la unidad de objeto es el segundo carácter, ¿verdad? Y la titularidad en cuota o partes indivisas es el tercer carácter. Esto siempre desde una concepción romanista, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la posición que acepta nuestro código? ¿La romanista o la alemana, la germánica? Es necesario aclarar, para evitar confusiones, que en el condominio la parte indivisa es una cuota ideal o abstracta del derecho de dominio entero y que no se corresponde con ninguna parte física o materialmente determinada de la cosa. El derecho de propiedad que pertenece a cada condominio en la medida de su parte indivisa se proyecta sobre la totalidad de la cosa. En el artículo 2083 expresa, dice, hay condominio cuando dos o más personas comparten el dominio de una misma cosa, mueble o inmueble, por contrato, acto de última voluntad o disposición de la ley, sin que ninguna de ellas pueda excluir a la otra en el ejercicio del derecho real, proporcionalmente inherente a su cuota parte ideal en la cosa, ni de otro modo que el estatuido por el presente código. No es condominio la comunidad de bienes que no sean cosas. O sea, para hablar de condominio, y voy a empezar por el final, para hablar de condominio tenemos que hablar de cosas. Cuando hablamos de cosas, hablamos de todo objeto susceptible de tener valor, todo objeto tangible susceptible de tener valor, valor patrimonial. Empiezo por ahí, ¿verdad? ¿Y cuando decimos que hay condominio entonces? Cuando hay dos o más personas que tienen el dominio común sobre una misma cosa. Este dominio puede establecerse por contrato, por acto de última voluntad, que es el testamento, o por disposición de la ley, o sea, por una resolución o por una sentencia judicial, por ejemplo, ¿verdad? Se puede establecer. Y esa sentencia no le excluye a la otra persona en el ejercicio del derecho real. Cada una tiene una participación, naturalmente, ¿verdad? Dice, y de este modo, ay, una polilla acá. De este modo, que en base al artículo precedente se puede afirmar que el Código Civil acepta la concepción romanista, propiedad por cuotas o partes indivisas libremente disponibles. Y acá quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de propiedad por cuotas o partes indivisas, no estamos hablando de una propiedad o de una división física, sino que estamos hablando de una división ideal. No es que yo me voy con un palito y marco cuál es mi parte de la propiedad,
sino que estamos hablando de una división ideal, de una división que no es tangible, vamos a decir, que no es física. Eh, Cada propietario es dueño exclusivo de su cuota parte indivisa y puede ejercer respecto de ella todas las facultades inherentes al dominio que sean compatibles con la naturaleza de la copropiedad. El derecho de cada comunero se halla limitado por el derecho igual de los otros. O sea, generalmente entonces tiene que hacerse todo con el acuerdo de todas las partes, en este caso, ¿verdad? Vamos a ver ahora la diferencia entre el condominio y otras figuras jurídicas. Comparando el condominio con otras figuras jurídicas que crean igualmente un estado de indivisión, se advierte analogías y diferencias como ser. Y vamos a ver que hay ciertas figuras o ciertas instituciones jurídicas que tienen cierta similitud con el condominio. Por ejemplo, la sociedad. Estamos de acuerdo que la sociedad también es la reunión de dos o más personas. El condominio también. Entonces se parecen. Y en ambos casos, los socios como los condóminos tienen obligaciones a partes iguales. O sea, medio que se parecen conceptualmente hablando. Pero ¿cuál es la diferencia? Con la sociedad, la constitución del ente responde básicamente al propósito de realizar negocios que produzcan ganancias. En cambio, en el condominio, las actividades de los condueños se inspiran en la conservación de la cosa, hasta tanto se produzca la cesación del estado de comunidad y la consiguiente participación de la cosa común. O sea, dicho de una forma más sencilla, ¿cuál es el espíritu de una sociedad? La sociedad es la unión de dos o más personas que tiene un fin específico. Generalmente tiene un fin patrimonial, exactamente. Es ganar plata, ¿verdad? Ese es el fin de la reunión de dos o más sujetos. Pero cuando hablamos de condominio, yo hablo del ejercicio del derecho de propiedad con otras dos o más personas que produzcan la conservación de esa cosa nomás. O sea, cuando yo hablo de condominio, hablo de conservar la cosa junto con otros dueños que son los copropietarios al igual que yo. Cuando yo hablo de sociedad, hablo de socios con los cuales me uno para elaborar actividades que me produzcan ganancias. Tengo un objetivo común. Esa es la diferencia con la sociedad. En cuanto al origen, la sociedad se constituye por acuerdo de partes, o sea, por la voluntad, siendo su fuente, por consiguiente, el contrato. En cambio, la copropiedad puede constituirse por contrato, por actos de última voluntad y por disposición de la ley conforme a la normativa del artículo 2083. Entonces, ¿cómo se constituye sociedad? ¿Cómo yo me asocio con José Pablo y con Joana y con Karen? Por voluntad propia nomás. Eso nomás se necesita. ¿Cómo yo constituyo copropiedad? ¿Verdad? ¿Cómo yo constituyo copropiedad? Tengo que hacerlo por contrato, o puedo hacerlo por un contrato, o puedo hacerlo por un acto de última voluntad, que es el testamento, o puedo hacerlo por disposición de la ley también, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias en cuanto al origen de la sociedad, al origen de la sociedad y al origen del condominio, ¿verdad? Ok. En cuanto a la duración, la diferencia consiste en que la existencia de la sociedad depende enteramente de la voluntad de los socios. Ordinariamente fijan un plazo en el acto constitutivo del ente. Excepcionalmente, sin embargo, la sociedad puede extinguirse antes de la expiración del plazo estipulado. En la copropiedad, es decir, en la copropiedad es de la esencia
de los derechos reconocidos a los condueños el de pedir en cualquier momento la cesación del estado de indivisión por los medios que la ley establece. Entonces, en cuanto a la duración, también tenemos una diferencia entre la sociedad y la copropiedad. Cuando hablamos de duración en la sociedad, depende de lo que vos hayas pactado con los socios. Se fija un plazo, pero sin embargo, vos como socio podés salirte cuando quieras de esa sociedad, ¿verdad? Podés hacerlo. Cuando hablamos de copropiedad, a diferencia de la sociedad, ¿verdad? Es los derechos que se te reconoce a vos, ¿verdad? O sea, el que podés pedir en cualquier momento esa cesación del estado de indivisión, pero por los medios que la ley establece. En el caso de la sociedad, vos podés salir no necesariamente por los medios que la ley establece, sino por propia voluntad. Esa es la diferencia entre la sociedad y la copropiedad, desde el punto de vista de la duración. O sea, sociedad, duración depende de la voluntad de los socios. Copropiedad, duración depende también de la voluntad del copropietario, pero tiene que salirse por los medios que la ley le establece. Desde el punto de vista de la desde el punto de vista de la extinción, la sociedad concluye con la muerte de uno de los socios. En los casos especialmente previstos, la copropiedad, al contrario, no es afectada por el fallecimiento de uno o más de los copartícipes. O sea, si José Pablo, Joana y yo estamos en una sociedad y yo me muero, esa sociedad desaparece. Ahora, si José Pablo, Joana y yo somos copropietarios de un terreno y yo me muero, no se extingue la copropiedad, porque se entiende que mi derecho de propiedad va a ser sucedido por mis herederos o va a ser ocupado por mis herederos. Hasta ahí me van siguiendo. No se me vayan a quedar a dormir, por favor. No, aquí estamos. Está bien, bueno. Ok. Entonces, estas son las diferencias, ¿verdad? Y respecto a lo último, dice, en el condominio, cualquiera de los condóminos puede hacer abono de su cuota cuando no quiera contribuir con los gastos de conservación de la cosa común, derecho que no puede ejercer los socios integrantes de una sociedad. Entonces, cuando hablamos nosotros de los socios integrantes de una sociedad, todos ellos son responsables de manera solidaria ante esa sociedad. Cuando hablamos de los condóminos, dice, cualquiera de los condóminos puede hacer abandono de su cuota cuando no quiera contribuir a los gastos de conservación de la cosa común. Esto en cuanto al condominio. En la sociedad no se puede ejercer ese derecho. Esto es algo que yo no sabía. También existen diferencias entre la copropiedad y la comunidad de bienes. El artículo 2083, infine, establece, o sea, en el final. No es condominio la comunidad de bienes que no sean cosas. Así, por ejemplo, si varias personas se unen y constituyen un ente para la realización de negocios en común, habrá sociedad, pero no condominio. Lo mismo sucede en el caso de las obligaciones con pluralidad de sujetos, acreedores o deudores. Así, en las obligaciones mancomunadas y en las solidarias pueden haber varios deudores y un solo acreedor, o varios acreedores y un solo deudor. Tampoco habrá esta hipótesis condominio, porque la pluralidad de sujetos
existe con respecto a bienes y no a cosas. Claro, la pluralidad en el caso del condominio se da en cuanto a los sujetos con respecto a una cosa. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Ok. Modo de constituir condominio. Ok. Tonía de la lista. Hay 3 modos de constituir condominio. Por contrato, por acto de última voluntad y por la ley. Por contrato, cuando 2 o más personas se ponen de acuerdo para la adquisición de una cosa común, sin mediar entre ellos un contrato de sociedad. También se constituye el condominio por acuerdo de partes, cuando, por ejemplo, el dueño de una cosa venda una parte alícuota de ella a un tercero y cuando se da una cosa en dación de pago a más de un acreedor. Entonces, por contrato es un medio de constitución de condominio. También puede darse como acto de última voluntad, que es el testamento. Se hace referencia al testamento por el cual se manda un legado de cosa cierta a más de un legatario. La institución de heredero a más de una persona solo crea entre ellas un estado de comunidad hereditaria y no un condominio. Entonces, cuando hablamos de... Importante hacer esta diferencia acá. Cuando hablamos de acto de última voluntad, en cuanto a la constitución de un condominio, tenemos que hablar de un legado. O sea, cuando se deja una cosa legada a más de un legatario. Ahí hablamos de modo de constitución de condominio. Pero la institución de heredero no crea condominio, sino que crea un estado de comunidad hereditaria. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de herencia, hablábamos de una universalidad de cosas? Y cuando hablábamos de legado, hablábamos de la particularidad de la cosa. O sea, si yo hablo de herencia, estoy hablando de que yo le dejo a Karen mi casa, mi auto, mi perro, mi deuda y mi terreno en Samber. Cuando yo hablo de legado, estoy diciendo que yo le dejo como legado a José Pablo y a Karen le dejo como legado mi camioneta. Entonces, en este caso, yo puedo constituir condominio si dejo un legado a más de una persona. Pero que varias personas sean mis herederas, eso no hace que se constituya condominio. Lo que provoca eso es la constitución de una comunidad hereditaria que no es condominio. Importante hacer esa aclaración. Y por último, tenemos a la ley. En todos los casos en que la ley impone el condominio sin tener en cuenta la voluntad de las partes, tales, por ejemplo, los casos expresamente previstos son el condominio de muros, cercos, fosos, mezcla y confusión de límites. Entonces, en estos casos, la ley es la que constituye eventualmente un condominio sin tener en cuenta la voluntad de las partes. Acá es la norma la que establece el nacimiento de un condominio y te da algunos casos, ¿verdad? El condominio de muros, los cercos y fosos, la mezcla y la confusión de límites son modos de constitución legal de condominio. ¿Está bien? Ok. ¿Me dan 10 minutitos, por favor? Y ya regreso. Dale, va. Sí, se escucha. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir. Ok. Bueno, entonces ya vimos modos de constituir condominio, que es por contrato, por acto de última voluntad, siempre que hablemos de legado, no de herencia, y la ley. Ok. Cuando hablamos de excepciones, ¿cuáles son las excepciones que se establecen respecto al condominio? Dice el artículo 2084, ninguno de los condóminos
puede, sin el consentimiento de todos, ejercer sobre la cosa común, ni sobre menor parte de ella, físicamente determinada, actos materiales o jurídicos que importen el ejercicio actual e inmediato del derecho de propiedad. Bastará la oposición de uno de ellos, para impedir lo que los demás quieran hacer a este respecto. Es el llamado ius prohibendi, que el código reconoce a todos y cada uno de los condóminos. De acuerdo a este precepto, los condóminos no pueden, por ejemplo, realizar actos de disposición, tales como la construcción de un edificio, sin el consentimiento de todos los condóminos, bastando la oposición de uno de ellos para impedir la realización de actos de la naturaleza señalada. O sea, ¿cuál es el límite del ejercicio del derecho de copropiedad en este caso? Si José Pablo, Karen y yo somos dueños de un terreno y José Pablo y yo queremos construir y Karen no quiere, no se construye el edificio. O sea, para que se puedan realizar actos jurídicos de disposición, tiene que existir el acuerdo de todas las partes. Uno por sí solo no puede ejercer ese derecho. Tiene que tener el acuerdo de todos. Y basta el desacuerdo de una de las partes para que no se pueda llevar a cabo ese acto de disposición. Eso en cuanto a las excepciones. ¿Cuáles son las facultades de los condóminos al uso y goce de la cosa común? O sea, ¿qué yo puedo hacer como individualmente como condómino en el uso y goce de esa cosa que es común a otras personas también? Las facultades de los condóminos son amplias respecto a la parte indivisa y sumamente limitadas en cuanto a la cosa común. La parte indivisa o cuota es una noción abstracta o ideal de los derechos de los condóminos respecto de ella y constituye un capítulo de la propiedad individual con amplios poderes de disposición sobre la cosa común. Los derechos de los condóminos concurren en igualdad de condiciones, limitándose unos a otros, siendo por tanto muy restringidas las posibilidades de actuación sin contarse con el consentimiento expreso o tácito de los demás. Entonces, cuando yo estoy hablando de facultades de uso y goce sobre la cuota o la parte indivisa, ¿verdad? Estoy hablando de que tengo amplias facultades o amplios derechos sobre esa parte que me corresponde. Y no me estoy refiriendo a una parte física, sino que es que me estoy refiriendo a una parte ideal. Y voy a dar un ejemplo. De vuelta a José Pablo, Karen y yo somos propietarios de una casa, ¿verdad? La pregunta es, ¿yo puedo vender mi parte de la casa? Sí, yo la puedo vender. Yo no necesito el acuerdo de José Pablo ni de Karen para vender mi parte de la casa. Yo puedo disponer de mi parte ideal, no física. No es que la casa se va a partir en 3 partes, pero idealmente puedo disponer de mi parte y venderla a una persona cualquiera, a quien yo quiera. Eso es en cuanto a la facultad que yo tengo sobre mi cuota, sobre mi parte. Pero cuando me refiero al uso y goce de la cosa común, o sea, de la casa entera, es muy limitada. ¿Por qué? Porque necesito el acuerdo de las otras dos partes para poder realizar actos de disposición. O sea, para cerrarlo con un ejemplo, ¿verdad? Yo puedo vender mi parte de la casa, pero no puedo construir un quincho en esa casa sin el acuerdo de los otros condóminos. Pero sí puedo vender mi parte de la casa sin el acuerdo de los condóminos. Entonces, eso en cuanto a las facultades, ¿verdad? Al uso y goce de la cosa común. Y acá voy a leer el artículo 2089. Dice, cada condómino podrá ejercer sin consentimiento de los otros los derechos inherentes a su cuota parte ideal de la cosa, que es lo que yo decía. Uno puede hacer lo que quiera con su parte ideal.
y en la medida que sea compatible con el derecho igual de los demás. Podrá vender, hipotecar o ceder su cuota parte indivisa sin que los otros puedan impedirlo y sus acreedores podrán embargarla y hacerla vender antes de la partición. Podrá igualmente enajenar o gravar parte determinada de la cosa, pero la eficacia estará subordinada a que dicha parte le corresponda en la partición. O sea, yo con esa parte que me corresponde, digamos que puedo hacer lo que quiera en cuanto a actos de disposición, a actos de enajenabilidad, ¿verdad? Puedo hipotecar, puedo vender, ¿verdad? No hay ningún problema en ese sentido. Siempre que esa sea la parte que realmente y legalmente me corresponda, ¿verdad? Eso lo puedo hacer, no hay ningún problema. No necesito el consentimiento de los otros condóminos para poder ejercer los derechos de vender, hipotecar o ceder la parte que me corresponde. Eso es en cuanto a la facultad que yo tengo como condómino, de mi cuota parte, de esa cuota que a mí me corresponde. Pero cuando yo voy a ejercer mi derecho de uso y goce sobre la cosa común, sobre el 100%, ahí sí tengo todas las limitaciones porque dependo del consentimiento de las otras dos partes. El principio general es que el condominio goza de las facultades inherentes al condominio con toda amplitud, sin más limitaciones que las impuestas por el derecho igual de los demás. Las atribuciones se rigen por el principio de que la copropiedad no es otra cosa que un estado particular de la propiedad. Los derechos derivados de ella son los mismos que corresponden al propietario único de la cosa. Solamente que la propiedad está repartida entre varias personas. Por lo tanto, cada condómino tiene el uso y el goce de toda la cosa. Es decir, que su derecho no se limita a una parte, sino que debe hacerse conforme con el destino de ella, de modo de no deteriorarla en su interés particular. Esto marca una notable diferencia con el propósito exclusivo, porque éste puede cambiar el destino de la cosa. O sea, siempre que yo vaya a realizar algo o un acto sobre esa cosa común, tengo que tener eventualmente el acuerdo de todas las partes. Porque eso no tener el acuerdo de todas las partes eventualmente significaría yo como condómino tomarme atribuciones de cambiar el destino de la cosa sin el acuerdo de las otras partes. Pero si estamos hablando de actos que voy a ejercer sobre mi cuota parte, sobre mi participación en ese condominio, ahí sí estamos hablando que no necesito el consentimiento de las otras partes. Esa es la idea que tiene que quedar clara. En cuanto a la responsabilidad de los condóminos por deudas contraídas en beneficio de la comunidad, ¿qué pasa ahí? Dice, las obligaciones contraídas por uno solo de los condóminos, aunque sean beneficio de la comunidad, solo a él afectan, pero la ley le reconoce el derecho de accionar contra los otros copropietarios para el reembolso de lo que hubiere pagado, conforme resulta del artículo 2092. O sea, si Karen, José Pablo y yo somos dueños de la casa y se cayó una parte de la muralla y ni José Pablo ni Karen quieren pagar la reparación y lo pago yo como condómino, entonces yo tengo eventualmente el derecho a exigirle a Karen y a José Pablo el reembolso de lo que a ellos les corresponde pagar, porque yo asumí el 100% de esa obligación. Y dice el artículo 2092 en cuanto a eso. Solo el condómino que contrajo deudas en pro de la comunidad está obligado a su pago, sin perjuicio de su acción contra los otros para el reembolso de lo que hubiera abonado. Cuando hablamos de en pro de la comunidad, quiere decir que ese acto fue para mejorar algo de lo cual somos dueños los 3 o los 4 o los 2, ¿verdad? Si la deuda hubiera sido contraída conjuntamente por todos los condóminos, sin expresión de cuotas y sin haberse estipulado solidaridad, están obligados al acreedor por partes iguales.
salvo el derecho de cada uno contra los otros, para que se le abone lo que ya haya pagado de más respecto de la cuota que corresponda. O sea, si José Pablo, Karen y yo quitamos un crédito eventualmente como condóminos, entonces los tres tenemos igual responsabilidad, proporcionalmente la responsabilidad sobre esa deuda. Yo tengo un tercio de responsabilidad, Karen tiene el otro tercio de responsabilidad y José Pablo tiene el otro tercio de responsabilidad. Entonces, si yo asumo el pago de la deuda eventualmente, de mío y el de Karen y el de José Pablo, entonces yo tengo derecho a reclamarle a ellos la parte de la deuda que a ellos les correspondía que yo asumí. No sé si me entienden en esa parte. Así funciona. En cuanto a se crea como una suerte de comunidad en donde, en donde si yo asumí una deuda que era de los tres, yo tengo derecho a cobrarle a ellos dos la parte que a ellos les corresponde. Esto significa que señora. Suazo, vendría a ser como la figura del socio pro socio. Más o menos así. Más o menos así es. Es como, sí, es como socio pro socio, las acciones pro socio, más o menos, muy similar, diría que igual luego. Es como una obligación mancomunada, perdón, solidaria, perdón. Es como una obligación solidaria, ¿verdad? En donde... no, perdón, me estoy equivocando. Es como una obligación mancomunada, no es solidaria. Es como una obligación mancomunada. Porque si José Pablo, Karen y yo tenemos una hipoteca sobre ese inmueble y ni José Pablo ni Karen pagan la deuda, yo tengo la responsabilidad de asumir el pago de la deuda, porque el acreedor a cualquiera de los tres nos la puede reclamar, nos puede demandar, exactamente. Pero asimismo, yo como asumí la deuda mía o mi parte de la deuda más la parte de Karen y la parte de José Pablo, yo puedo accionar contra ellos para que ellos me reembolsen la cuota que yo asumí en nombre de ellos, ¿verdad? Porque la responsabilidad del cumplimiento a la obligación es de los tres, no es solamente mía. Exacto. Y el acreedor le puede demandar a cualquiera. Entonces estamos hablando que desde la mirada del acreedor hacia los copropietarios, él puede accionar contra quien él quiera. O sea, desde la mirada del acreedor hacia los condóminos, él puede accionar contra quien él crea conveniente. Porque los tres somos responsables por el cumplimiento de la obligación. Ahora bien, desde la mirada de los condóminos hacia el acreedor, los tres tenemos la responsabilidad de pagar nuestra cuota, ¿verdad? En este caso somos tres personas, entonces cada uno tiene un tercio de responsabilidad sobre esa cuota. Y si yo nomás me hice cargo de toda la deuda, entonces yo tengo derecho de cobrarle, así como decías recién, con una acción tipo pro socio, cobrarle a Karen su tercio y a José Pablo su tercio, ¿verdad? Para poder yo también cumplir con mi tercio, que de hecho ya yo lo pagué por adelantado, ¿verdad? Cuando asumí la parte de ellos dos y recuperar lo que yo pagué por ellos. Esa más o menos es la figura, ¿verdad? Eso en cuanto si la deuda fue contraída conjuntamente, ¿verdad? Ahora, si la deuda fue contraída por uno de los condóminos, él tiene la responsabilidad. Eso es importante. Bueno, esto significa que en las relaciones que genera la deuda contraída por uno solo de los condóminos con el acreedor, solo a él puede efectuar, de lo que resulta que el acreedor carece de acción para demandar a los otros condóminos. Solución inobjetable, dice, porque en ausencia de la autorización de los demás condóminos, la obligación contraída por uno solo de ellos no puede afectar más que al que la contrajo. Claro, porque ¿qué decíamos nosotros hace rato? Que si yo quería hacer algún acto de disposición, por ejemplo, una hipoteca, yo soy dueño con Karen y con José Pablo de la casa,
y yo me quiero quitar una hipoteca sobre mi parte ideal, ¿verdad? Sobre mi cuota ideal. Y me dan la hipoteca. Y yo después no le pago al banco. Yo no necesito autorización de Karen ni de José Pablo para quitar esa hipoteca. O para hipotecar la parte que me corresponde. Entonces, naturalmente, el banco no tiene cómo reclamarle a José Pablo ni a Karen porque ellos no dieron su autorización. Esa es la figura. Yo soy el responsable por esa deuda. Ahora, si ese crédito era en pro de la comunidad, era en pro de la propiedad que nosotros tenemos en condominio, ahí sí yo eventualmente podría reclamarle a ellos la parte que le corresponde a cada uno. Sí, ahí sí. Ok. La segunda parte del artículo dice, contempla la hipótesis de deudas contraídas colectivamente. La primera situación contemplada, está explicando nomás el artículo que leímos. La primera situación contemplada es que habiendo cláusula que establece la solidaridad, cualquiera de los condóminos puede ser demandado por el total de la deuda, que es lo que decíamos, ¿verdad? Si José Pablo, Carmen y yo nos fuimos los tres a quitar el crédito hipotecario, el acreedor a cualquiera nos puede demandar. El condómino que fuese elegido por el acreedor y pagase la deuda tendrá la correspondiente acción de regreso contra los otros copropietarios. Claro, porque los tres nos fuimos a quitar el crédito. Entonces los tres tenemos la responsabilidad de cancelar. Y si yo no me apagué, yo me voy y le reclamo a los otros dos. Asimismo como una obligación solidaria. En el caso de no haberse estipulado solidaridad, pero sí cuotas determinadas a cargo de cada condómino, la responsabilidad quedará limitada a la proporción que hubiesen acordado y el acreedor, por consiguiente, no podrá exigirles más que el monto previamente establecido. Si la deuda es contraída colectivamente y sin fijación de cuotas, los condóminos estarán obligados por partes iguales, no importando a tal efecto cuál sea la parte que le corresponde en el condominio, quedando a salvo el derecho de aquel que hubiese pagado por demás de acuerdo a su cuota contra los otros condóminos. O sea, acá tenemos dos escenarios otra vez dentro de un solo contexto, ¿verdad? Dentro del contexto de que los tres nos fuimos a quitar un crédito de una entidad bancaria, un crédito hipotecario. Puede darse la situación de que nosotros ya hayamos fijado la cuota que cada uno va a asumir del total de esa deuda, o puede darse el contexto de que no se haya fijado una cuota o una participación respecto a esa deuda total. En el escenario A nos fuimos José Pablo, Karen y yo, ¿verdad? A quitar el crédito de Itaú para la casa, ¿verdad? Entonces en este caso José Pablo, Karen y yo convenimos, bueno, José Pablo como tiene plata va a asumir el 30%. Karen como tiene mucha plata va a asumir el 50%, ahí lo ya es 80%. Y su vaso como es medio sohue, el 20% restante. Entonces en esa misma proporción es la responsabilidad de cada uno. Ya quedó fijado ya eso. 50, 30, 20. Entonces hasta esa responsabilidad me corresponde asumir a mí. Ahí hablamos de una obligación ya así mancomunada. No puedo yo exigirle a su vaso más de 20% porque eso es lo que él convino con los otros condóminos, ¿verdad? Ahora, si no se convinió o si no se convino, no sé cómo se dice, si no se acordó una cuota específica, todos van a partes iguales. O sea, si somos 3, 33% es la responsabilidad que cada uno tiene sobre ese el total de la deuda eventualmente. Pero sin olvidarnos que el acreedor tiene la potestad, si es que no se dejó una cuota establecida para cada parte, de que el acreedor pueda accionar contra cualquiera de los tres condóminos. Ahora bien, cuando el condómino que pagó toda la deuda haya hecho eso, tiene el derecho de reclamarle a los otros dos condóminos la cuota que le correspondía proporcionalmente hablando, ¿verdad? No sé si esa parte me... ¿Sí? Bueno. Ahora, cuando hablamos de la insolvencia del condómino,
Espérame. ¿Dónde está eso? Insolvencia. En caso de insolvencia del condómino, el artículo 2094 resuelve la hipótesis de esta manera. Insolvencia cuando no hay plata. Me parece muy conocida esa palabra, me pasa todos los meses. Insolvencia. Diga nada. El artículo se aplicará cuando uno de los condóminos adeude a otro un crédito originado por la indivisión y quedará afectada la parte del deudor al cumplimiento de la obligación. Si este resultara insolvente, la deuda se dividirá entre los demás en proporción a sus cuotas, debería ser. En este caso previsto es el de la completa insolvencia de un condómino, es decir, que carezca de otros bienes cuya realización puedan los otros copropietarios conseguir dinero necesario para satisfacer sus respectivos créditos. Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a ver el escenario, ¿verdad? José Pablo, Karen y yo nos fuimos a quitar un crédito hipotecario y convenimos que cada uno va a asumir a partes iguales, ¿verdad? 33% Suazo, 33% Karen, 33% José Pablo. Genial. Ahora bien, llega el momento de pagar la deuda y Suazo se quedó sin plata. Qué raro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Suazo se declara insolvente, entonces Karen y José Pablo se dividen la cuota de Suazo proporcionalmente. Entonces, la mitad de 33 es 16,5. Entonces, la mitad de la cuota de Suazo asume Karen y la otra mitad de la cuota de Suazo asume José Pablo. Entonces, así como yo soy insolvente, entonces ellos se hacen cargo de cada uno de ellos al 50% de lo que corresponde a mi cuota. Esto en el ejemplo de que seamos 3 condóminos, ¿verdad? Si somos 4 condóminos, si somos 5, esa cuota naturalmente va a variar, ¿verdad? Se va a dividir en menor proporción, ¿verdad? Porque vamos a hacer más condóminos. Pero esa es la lógica que se aplica cuando existe la insolvencia de un condómino. La cuota del condómino insolvente se divide por la cantidad de condóminos restantes, proporcionalmente hablando. Ese es el razonamiento. Okay. Si algo no queda claro, que por favor díganme. Bueno. Ahora bien, vamos a ver la acción reivindicatoria en el condominio. Contra un condómino y contra un tercero. Porque uno puede hacer la reivindicación contra uno de afuera o contra un condominio también. Algunos autores sostienen que el condominio solo puede reivindicar su parte indivisa, mientras que otros afirman que puede abarcar la cosa en su totalidad. O sea, ¿qué era la reivindicación? La reivindicación es una acción que tienen los propietarios en defensa de su propiedad, ¿verdad? Para proteger su propiedad. Solamente el propietario puede ejercer la reivindicación. Lo que dice una parte de la biblioteca es, espera, el condómino solamente puede ejercer la reivindicación por la parte que a él le corresponde. Y otra parte de la biblioteca dice, no, el condómino puede ejercer la reivindicación por toda la propiedad. Son dos posiciones distintas, ¿verdad? El código resuelve la cuestión relativa al alcance de la reivindicación en el condominio de acuerdo a lo que dispone el artículo 2021, que establece: cualquier comunero es condómino, o sea, el propietario común se le denomina comunero. Cualquier comunero tiene derecho a reivindicar su cuota aparte contra los otros condóminos y hacer valer respecto de terceros los derechos resultantes. La entrega se hará por consignación o secuestro por cuenta de todos los copartícipes, con arreglo a los principios relativos a las obligaciones indivisibles. Y acá viene la explicación. Así se entiende que en cuanto a un condómino litiga contra otro condómino, el alcance de la reivindicación se limita a la cuota aparte. Pero cuando la acción es dirigida contra terceros, la acción comprende la totalidad de las cosas. Entonces,
Cuando yo voy a ejercer una acción reivindicatoria contra un mismo condómino, o sea, José Pablo, Karen y yo de vuelta, somos los propietarios de esta casa. Entonces, si yo quiero dirigir una acción reivindicatoria contra José Pablo, la acción se va a limitar solamente a la cuota que le corresponde a José Pablo. Solamente a esa cuota se va a limitar. Ahora bien, si yo voy a realizar una acción reivindicatoria contra Tania, por ejemplo, que no es parte del condominio, ahí sí la acción reivindicatoria va a ser por el 100% de esa propiedad común. Ese es el razonamiento o ese es el alcance en cuanto a la acción de reivindicación. Si es contra un condominio, es solamente se limita a la cuota parte del condominio interesado. Si es contra un tercero, abarca la totalidad de la cosa reivindicada, ¿verdad? La cosa que estoy reivindicando. Esa parte me siguieron. Sí, papá. Sí, ¿Me siguieron, va? Buenos Aires. Ahora, ok. Cuando hablamos de la cesación del condominio, ¿cuándo cesa? Dice, la característica del condominio consiste en que el derecho pertenece a una pluralidad de sujetos, que eso ya vimos al principio, cada uno de los cuales ejerce las facultades inherentes al dominio, con las limitaciones impuestas por el derecho igual de los demás. Eso ya sabemos, ¿verdad? El modo normal de la cesación de condominio es la división de la cosa conforme dispone el artículo 2088, que dice: cada propietario tiene derecho a pedir en cualquier tiempo la división de la cosa común cuando no se encuentre sometida a una indivisión forzosa. Por eso resulta inobjetable el derecho concebido a los condóminos para pedir en cualquier momento la división de la cosa común. Las reglas aplicables son las del derecho sucesorio, que es lo que establece el artículo 2096. O sea, para cesar el condominio se usa la regla del derecho sucesorio. Las reglas relativas a la división en las sucesiones, a la manera de hacerla y a los efectos que produce, se aplica a la división de las cosas particulares. Producen los efectos de la partición, la licitación y todos los actos a título oneroso por los cuales uno de los condóminos adquiere el dominio exclusivo de la cosa común. En consecuencia, dice el artículo 2533, la partición debe hacerse por vía judicial en los siguientes casos: a. Si hubiere herederos incapaces o menores emancipados como interesados. b. Si el causante fuere un presunto fallecido y sus herederos tuvieran la posesión definitiva de sus bienes. c. Si hubiere herederos o legatarios ausentes, se consideran tales los herederos y legatarios como se encontraren en el extranjero. Si su existencia fuere dudosa, en este caso se nombrará un curador de sus bienes conforme a lo dispuesto en este código. Y d. Siempre que terceros fundados en un interés legítimo se opusieran a la participación privada. Esto que estamos viendo es en cuanto a la cesación de ese condominio, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas que van a aplicar? ¿Qué es lo importante saber acá? Que yo como condómino en cualquier momento, no hay un momento específico, puedo pedir la división de la cosa común, ¿verdad? Siempre que esa cosa no esté sometida a una indivisión forzosa. Eso es importante mencionar. Entonces, yo tengo el derecho a pedir mi parte cuando yo quiera. ¿Qué reglas se van a aplicar en este caso? La regla del derecho sucesorio, ¿verdad? Eso es importante mencionar. La explicación no la quiero ver acá. Dice, esto significa que entre condóminos mayores de edad, la partición del condominio puede efectuarse por contrato, que tratándose cosas registrables, por ejemplo inmuebles, debe ser instrumentado en escritura pública, si hay acuerdo desde luego. En su defecto, deberá recurrirse al juez de primera instancia en lo civil de turno por vía de la demanda, que es la acción de partición del dominio, para que el juez pueda definir siempre con las reglas de la sucesión.
Ahora, cuando hablamos de la administración de esa cosa común, ¿verdad? De esa cosa que no es común a José Pablo, a Karen y a mí. Como quedó dicho precedentemente, todos los condóminos tienen derecho de administrar la cosa común y todos pueden ejercer este derecho cuando haya acuerdo entre ellos. En caso de desacuerdo, la deliberación de los condóminos decidirá conforme establecen los artículos 2097, 98 y 99. O sea, en cuanto a la administración de la cosa común, entonces los tres tenemos que estar de acuerdo. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Si no hay acuerdo, vamos a ver ahora cómo se resuelve esto. Dice el artículo 2097. Siendo imposible por la calidad de la cosa o por oposición de algunos de los condóminos, el uso o goce, la posesión común, resolverá la mayoría. Si se da en la ocasión o se administra por cuenta común, se fijarán las condiciones y nombrará o revocará administradores. Entonces, la primera solución que da es que se resuelve por mayoría. Y si es que se da en la ocasión o se administra por cuenta común o se fijará también, dice, administradores. Esas también son soluciones que se pueden dar en cuanto a la administración de las cosas comunes. Esto, el artículo 2097, siempre teniendo en cuenta que cuando sea imposible realizar la administración de la cosa común porque hay oposición de uno de los condóminos. O sea, no se ponen de acuerdo por quién va a administrar esa cosa que le es común. Entonces, la primera forma de resolver es por la mayoría. Y si se da en la ocasión o se la administra por cuenta común y fijará, dice, las condiciones y nombrará o revocará administradores. O sea, son soluciones que se van dando, ¿verdad? Decide la mayoría y si se da en la ocasión o se administra por cuenta común, se van a ver condiciones para fijar o revocar administradores. Esa es la forma en la que se resuelve, según el artículo 2097. Si se resolviese la locación, será preferido a un tercero como locatario el condómino que ofreciere las mismas ventajas, y entre condóminos con iguales ofertas decidirá la suerte. El artículo 2098 dice: las resoluciones sobre administración se adoptarán con citación de todos los copropietarios por mayoría absoluta de votos, computados según el valor de las partes indivisas, aunque dicha mayoría correspondiese a uno solo de los condóminos. Si hubiere empate, decidirá la suerte. Me interesa ver eso, ¿cómo es la suerte? Cualquier dificultad sobre asuntos administrativos será sumariamente decidida por el juez a solicitud de cualquier condómino y con audiencia de los demás. En caso de duda, se presume iguales las partes. Los frutos se dividirán proporcionalmente a los valores de ellas. Y el artículo 2099 dice: la administración del condómino que haya sido nombrado por la mayoría será juzgada con las reglas del mandato. Si lo hiciere sin mandato, será considerado gestor de negocios. Esto era, ¿te acuerdas el cuasi contrato? El gestor de negocios. Bueno, entonces, en cuanto a la administración de la cosa común, si es que no hay acuerdo entre las partes, decide las mayorías. Esa es la regla común que se da en los artículos 2097 al 2099. Con eso cerramos nuestra unidad 24. No sé si hay dudas, consultas.